¿Alguna vez has sentido que estás viviendo en automático y te preguntas a ti mismo, ¿para qué? Hubo una época en que dejé de ver el punto de las cosas. No fue dramático, no hubo una noche oscura del alma con relámpagos y lluvia. Fue más bien como cuando una luz se va apagando tan despacio que no te das cuenta hasta que ya estás en la penumbra y no recuerdas cuándo fue exactamente que empezó a oscurecer. Seguía haciendo todo lo de siempre. Me levantaba, trabajaba y comía, hablaba con gente, pero por dentro había algo que preguntaba, callado y persistente. ¿Para qué? No como una crisis aguda, sino como un murmullo de fondo que no se iba, como el zumbido de un fluorescente roto, que ya no escuchas, pero que está ahí, haciéndolo todo, más cansado. Fue en ese estado cuando encontré a Nietzsche hablando del nihilismo, y lo que me sorprendió no fue que lo describiera tan bien, fue que no lo tratara como un destino, sino como un umbral. Nietzsche fue el primero en diagnosticar con precisión lo que le pasaba a la cultura occidental moderna, no con compasión médica, sino con la lucidez un poco cruel de quien ve algo que los demás prefieren no ver. Su diagnóstico: hemos vaciado el mundo de sentido y todavía no hemos admitido lo que eso significa. Durante siglos el sentido venía de afuera, de Dios, de la naturaleza como orden divino, de la moral universal, de la historia con mayúscula que avanzaba hacia algún destino glorioso. Todo tenía un lugar en un esquema más grande. El sufrimiento tenía explicación, la muerte tenía consuelo, la vida tenía propósito, porque alguien lo había puesto ahí. Luego llegó la modernidad y fue desmontando ese andamiaje pieza por pieza. La ciencia explicó el mundo sin necesidad de lo sagrado. La razón cuestionó las verdades reveladas. La historia mostró que las civilizaciones no avanzan hacia ningún lado, que simplemente ocurren y se deshacen. Y Dios, ese Dios que sostenía el edificio entero, quedó sin fundamento. Dios ha muerto, escribió Nietzsche, y aclaró enseguida con amargura algo que se suele ignorar. Y nosotros lo hemos matado. No fue un rayo del cielo, fuimos nosotros, con nuestra razón, con nuestra ciencia, con nuestra honestidad intelectual. Nosotros vaciamos el mundo de sentido trascendente y ahora vivimos ese mundo vacío sin haber procesado del todo lo que hemos hecho. El nihilismo es eso, el vacío que queda cuando los viejos valores se han ido y todavía no hay nada que los reemplace. Y Nietzsche veía que la mayoría de la gente reaccionaba a ese vacío de dos maneras, las dos malas. La primera es el nihilismo pasivo, es el de quien simplemente se rinde. Si no hay sentido, ¿para qué esforzarse? Si todo da igual, dejemos que las cosas pasen. Es el nihilismo de la resignación, del cinismo cómodo, del que se encoge de hombros ante todo, porque encogerse de hombros no cuesta nada. Es la postura más frecuente y también la más deshonesta, porque finge ser una conclusión filosófica, cuando en realidad es solo pereza disfrazada de lucidez. La segunda es el nihilismo disfrazado, es el de quien, incapaz de soportar el vacío, corre a llenarlo de cualquier cosa que prometa sentirse prefabricada. Una ideología, un líder carismático, el consumo, el activismo de trinchera, cualquier sistema que le diga esto importa, esto es verdadero, aquí está el camino, es, según Nietzsche, lo más peligroso, porque bajo esa nueva fe fervorosa late el mismo vacío de siempre, solo que ahora con uniforme. Lo que él busca era otra cosa, era más difícil y más honesto. Hay un momento en Así habló Zaratustra que me persiguió durante días. Zaratustra baja de su montaña y le cuenta a la gente lo que ha visto desde arriba.
Nadie lo entiende, nadie quiere entenderlo, y él se da cuenta de que primero hay que mostrarles el abismo antes de hablar de cruzarlo. Eso es lo que Nietzsche hace con el nihilismo, no lo esquiva, no propone una salida rápida ni un nuevo sistema de creencias para reemplazar al viejo. Él dice, baja hasta el fondo, míralo de frente, quédate ahí un momento sin huir, porque si no bajas de verdad, nunca podrás subir de verdad. El nihilismo para Nietzsche no es el problema, es el diagnóstico correcto de un problema más viejo. El problema es que vivimos en una mentira cómoda y ahora esa mentira ya no funciona. El nihilismo es el dolor que aparece cuando se retira la anestesia, y ese dolor, si se tiene el temple de soportarlo, dice algo verdadero sobre dónde estamos. Lo que viene después del fondo no es una nueva certeza entregada desde arriba, es algo que se construye desde adentro. Y aquí Nietzsche se pone exigente. Aquí es donde la mayoría de lectores da un paso atrás. Atravesar el nihilismo, según él, no significa encontrar respuestas. Significa aprender a vivir sin necesitarlas de la manera en que las necesitabas antes. Significa dejar de pedir que el mundo tenga sentido en sí mismo y empezar a crear ese sentido tú, con tus propias manos, sabiendo que es provisional, tuyo, y que no hay ninguna autoridad externa que lo valide. El Übermensch, el superhombre, no es un ser extraordinario por sus capacidades, es alguien que ha digerido el vacío y no se ha desintegrado, que ha salido del nihilismo no hacia arriba, hacia una nueva fe, hacia adelante, hacia la creación. Alguien que puede decir, no hay sentido dado, entonces lo hago yo. No hay valores eternos, entonces los vivo como si los fueran, porque los elegí. Eso requiere de una honestidad brutal. Requiere mirar al vacío sin pestañear y decir, sí, esto es lo que hay. Y luego desde ese mismo lugar elegir vivir de todas formas, no por esperanza de otra cosa, no por obligación, sino porque la vida, incluso sin fundamento trascendente, sigue siendo algo que puede hacerse. Volví a ese murmullo de fondo que mencioné al principio, al ¿para qué?, que sonaba como un zumbido desflorescente, y lo que entendí leyendo a Nietzsche es que yo también quería a alguien o algo que me diera la respuesta, que el sentido llegara de afuera, listo para usar, sin tener que fabricarlo. El nihilismo no era el problema, era el síntoma de que seguía esperando una respuesta que ya no iba a llegar. Por esa vía, atravesar eso no fue un momento de iluminación, fue más pequeño que eso. Fue elegir algo que fuera concreto y real, y ponerle atención de verdad sin preguntarme si era suficientemente importante. Sin esperar validación del cielo, Nietzsche no prometía la felicidad, prometía algo diferente y más áspero, la probabilidad de vivir sin engañarse a uno mismo, de crear sentido sabiendo que es creado, de amar la vida no porque tenga garantías, sino porque es la única vía, y ese es el motivo suficiente para que alguien no necesite más. El fondo del pozo, en él descubrí, no tiene por qué ser el final. Puede ser, si uno aguanta ahí el tiempo suficiente sin huir, el lugar desde donde todo comienza de nuevo. El hombre debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismo. ¿Queréis ser vosotros el reflujo de esa gran marea y retroceder al animal en vez de superar al hombre? Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra.